Imagina despertar un día y que tu vida no sea tal y como la recuerdes, que un amor del pasado jamás se fue y un amor del presente jamás existió, que tu casa tenga ligeros cambios y no recuerdes haberlos hecho, y tu puesto de trabajo no sea el mismo. Esta es la historia de Lerina García. El 16 de julio de 2008, una mujer llamada Lerina García publicó un comentario en un foro en línea pidiendo ayuda. La mujer española de 41 años afirmó haberse despertado en un universo paralelo, un mundo no muy distinto del que había dejado antes de irse a dormir. Sin embargo, pequeñas inconsistencias en varios aspectos de su vida comenzaron a convencerla de que, de hecho, estaba viviendo en una realidad alternativa. La mañana del 16 de julio, Lerina se despertó y descubrió que sus sábanas eran de un color diferente. Estaba confundida y perturbada por el hecho de que eran de un conjunto completamente diferente. No eran solo los colores los que eran diferentes. Al no poder encontrar una explicación racional, Lerina decidió prepararse y dirigirse a su trabajo de oficina, un trabajo en el que había trabajado durante los últimos 20 años aproximadamente. Su auto estaba en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior. Se subió y se fue, viajando por el mismo camino al que se había acostumbrado desde que se mudó hace 7 años. Aparte de las sábanas, todo lo demás le parecía normal a Lerina. Eso fue hasta que llegó a su oficina. Dentro del edificio de oficinas había algunas personas extrañas que no había conocido antes, pero eso no le llamó la atención. Lerina caminó hacia su propia oficina solo para descubrir que había una etiqueta con un nombre diferente en la puerta. No era su nombre. Entonces pensó que tal vez se había bajado en el piso equivocado del edificio, pero una rápida mirada reveló que estaba en el piso correcto. Había ido a la oficina correcta, solo que su nombre había sido reemplazado. Lerina estaba confundida. ¿La habían despedido y nadie se lo había dicho? Después de 20 años de trabajo fiel, ¿así fue como se lo hicieron saber? Sacó su computadora portátil y se conectó a la red inalámbrica de la empresa. Allí descubrió que todavía estaba en la lista de la empresa, pero mostraba que estaba bajo un gerente diferente, en un departamento totalmente diferente. Su cabeza estaba dando vueltas. Inmediatamente revisó sus tarjetas de crédito, licencia de conducir e identificación de trabajo. Todos reflejaban la información correcta hasta donde ella sabía. Mismo nombre, misma foto, mismos números y misma dirección de casa. Sin saber qué pensar, llamó a su trabajo y les dijo que se tomaría un día por enfermedad. Las inconsistencias esa mañana la hicieron pensar que algo andaba mal médicamente con ella. Se tomó el resto del día libre y se dirigió directamente al consultorio del médico. Allí le hicieron pruebas para comprobar si tenía alguna señal de drogas ilegales en el organismo. Los resultados fueron negativos. No tenía alcohol ni drogas en el organismo. Lerina volvió a casa y empezó a revisar sus archivos personales, extractos bancarios, cheques personales, facturas. Los revisó todos 2 veces. Todos mostraban la información correcta. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si esto es amnesia? ¿Y si no puedo recordar partes de mi vida? Inmediatamente se conectó a internet y empezó a buscar. Vio que las noticias y las principales historias eran las mismas que la noche anterior, por lo que no faltaban días. Hasta donde Lerina sabía, se había despertado viviendo una vida ligeramente diferente. Habían pasado 6 meses desde que Lerina había dejado a su novio de 7 años. Recientemente había comenzado a salir con un hombre, Agustín, que vivía en la misma calle de su casa.
Habían estado saliendo solo 4 meses. Sin embargo, lo conocía bastante bien. Cuando llamó el número de su nuevo novio, alguien más contestó. Le dijeron a Lerina que no había nadie con el nombre de Agustín o que coincidiera con su descripción viviendo en esa casa. La noticia la sorprendió porque había pasado los últimos 4 meses conociendo al chico. Incluso había conocido a su hijo y también había comenzado a desarrollar una relación con él. Pero ahora no había señales de su novio y su hijo en absoluto. A medida que pasaba el día, encontró cada vez más inconsistencias. No tuvo más remedio que ir a trabajar al día siguiente y fingir que pertenecía allí. Aún así, Lerina llamó y llamó, pero nadie había escuchado hablar de Agustín ni de su hijo. Era como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando se enteró de que nunca había dejado a su exnovio, que habían estado juntos desde hace 7 años y no había señales de que se hubieran separado. Lerina no sabía qué pensar. ¿Qué había pasado con la vida que conocía? ¿Qué había pasado con su carrera? ¿Lo había alucinado? Lo único que pensó fue que tal vez tuvo una crisis nerviosa en algún momento, lo suficientemente grave como para implantar recuerdos falsos en su cabeza. O al menos eso fue lo que pensó cuando visitó una clínica psiquiátrica. Sin embargo, las pruebas concluyeron que tenía un cuerpo y una mente sanos. Los médicos le dijeron que tal vez estaba bajo mucho estrés y podría haberlo alucinado todo. Una explicación en la que había pensado, pero sabía que no era cierta. Se dispuso a buscar a su novio Agustín, pero regresó con las manos vacías. Un investigador contratado concluyó que no había señales de Agustín ni de su hijo en esa ciudad. Su propia familia pensó que Lerina se estaba volviendo loca cuando preguntó por la operación de hombro de su hermana menor. La miraron con confusión mientras Lerina insistía en que su hermana había tenido recientemente una cirugía en el hombro, una afirmación que nadie en su familia podía respaldar. Hasta donde su familia sabía, no se habían realizado cirugías a ningún miembro de la familia. Días, semanas y meses pasaron mientras Lerina comenzó a descubrir pequeños pero desconcertantes diferencias en su vida. Ropa en sus cajones y armarios que no recordaba haber comprado. Publicaciones de blogs que había hecho semanas, incluso días antes, habían desaparecido. Los correos electrónicos y chats ya no estaban archivados en su computadora. Sin embargo, al navegar por sitios de noticias y blogs, el mundo parecía ser el mismo, tal como lo recordaba antes de irse a la cama esa noche de julio. A medida que pasaban los meses y no podía encontrar respuesta, Lerina se convenció de que simplemente se había ido a la cama una noche y se había despertado en un universo paralelo. Un mundo en el que su vida había sido alterada por pequeñas decisiones de su pasado. Después de buscar atención médica, Lerina sabía que nadie creería su terrible experiencia. Por eso hizo lo que cualquier persona en su posición haría: publicar en un foro en línea sobre su terrible experiencia y pedir ayuda. ¿Qué le pasó a Lerina García? ¿Padecía alguna enfermedad que la hacía creer que vivía en un mundo alternativo? ¿Se despertó en un universo diferente?